Muy buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Buenas noches. Procedo a tomar asistencia, por favor. ¿Me permiten un momentito de su tiempo? ¿Me prestan atención al llamado de la lista? Bien, chicos, buenas noches. ¿Me prestan atención a la lista, por favor? Achote. Buenas noches, presente. Ay, me cambié. Ahora sí, Achote. Presente, buenas noches. Buenas noches, Alvarado. Presente, buenas noches. Avilés. Presente, buenas noches. Buenas noches. Gamatón. Presente, buenas noches. Espinosa. Presente, buenas noches. Boyes. Presente, profesor, buenas noches. Marmolejo. Profesor, presente. Marmolejo, ¿sí está? Marmolejo. Marmolejo, ¿qué, licenciado? Marmolejo Reyes. Es lo único que hay. Angie. Buenas noches, profesor, presente. Marmolejo. Mazot. Hola. Sí. Buenas noches, profe, presente. Mazot. Mieles. Presente, profesor. Minda. Presente. Mosquera. Presente. Nazareno. Presente. Nogales. Presente, licenciado, buenas noches. Ordóñez. Buenas noches. Ordóñez. Presente, buenas noches. Buenas noches. Ormaza. Presente, buenas noches. Buenas noches. Palma. Presente, profe. Peña. Presente, buenas noches. Peña Fiel. Presente, buenas noches. Luas. Luas Guaranda. Presente. Presente, bro. Luas Vázquez. Presente, profesor. Rivera. Presente, profesor. Ruiz. Ruiz. Tabando. Presente. Tabando. Sí, Sabando, presente. Sánchez. Presente, buenas noches. Vera. Vera. Presente, profe. Ok, gracias. Bueno,
Muy bien. A ver, chicos, la noche de hoy es ya para comenzar a entrar en lo que son conceptos relacionados con macroeconomía. Para eso vamos a revisar un poquito los principales pensadores macroeconómicos que justamente sientan las bases de lo que es la teoría macroeconómica. Y luego de eso revisaríamos la relación precisamente con la filosofía, cómo se relaciona todo esto con la filosofía. Vamos a revisar el tema de los principales pensadores dentro de macroeconomía. Como ustedes saben, permítanme, estoy grabando, ¿pueden ver si estoy grabando? ¿Alguien me puede confirmar si ve si estoy grabando? Sí, profesor. Sí. ¿Estamos grabando? Perfecto, gracias. Muy bien, entonces, permítanme una cosita aquí. Ahora sí, perdón. Muy bien, entonces vamos a ver ciertos hitos que aparecen y que sientan las bases de lo que es la teoría macroeconómica o bueno, la teoría económica en realidad. Eh, en primera instancia recuerden que siempre que nosotros queramos entender qué es la macroeconomía, generalmente la macroeconomía y la macro y la micro, como yo les decía, estudian exactamente lo mismo. La diferencia está en el enfoque que hay en ese estudio. En cristiano lo que les decía era que estudian la interrelación entre agentes económicos, pero la diferencia es que mientras la micro lo hace de manera individual, la macro lo hace ese análisis, hace ese estudio de manera conjunta o agregada. Les había dicho también que cuando nos refiramos a la micro se la conoce como la teoría de los precios, y generalmente todo lo que es micro se lo relaciona más con el ámbito empresarial y con una economía mucho más pequeña, mientras que la macro, que se la conoce como teoría económica, la relacionamos con economía agregada o en conjunto. Y al hablar de esto, hablamos generalmente de la economía relacionada con un país, con una región, con economía mundial, economía correspondiente a una provincia, a un cantón, pero donde ya veo yo la participación de los agentes económicos, pero analizados de manera agregada. Entonces, en ese sentido, el día de hoy, como les decía, la idea es poder explicar ciertos hitos importantes que aparecen dentro de la teoría económica, puntualmente aquellos pensadores que se relacionan con la macroeconomía. En primera instancia aparece este pensador que es Johann Maynard Keynes, ¿ya? Y Keynes, básicamente tuvo su espacio de presentación de propuestas justo cuando el mundo atravesaba uno de los grandes problemas, que era el problema de la Gran Depresión, por allá por los 1930. Entonces, la historia macroeconómica moderna comienza en 1936 con la publicación de la primera obra que presenta Keynes, que es General Theory of Employment and Money. La Gran Depresión fue una catástrofe económica y también un fracaso intelectual para los economistas que estudiaban la teoría de los ciclos económicos, ¿no? Entonces, el pensamiento económico giraba alrededor de lo que implicaba el ciclo económico. Como ustedes comprenderán, el planteamiento de un ciclo económico es que generalmente hay periodos de crecimiento, hay periodos, se alcanza un límite, un crecimiento máximo, y luego de eso viene una etapa de decrecimiento, ¿no? Y eso es lo que se plantea, o fue la teoría que se plantea en ese momento, que generalmente lo que sucedía es que toda la economía respondía a ciclos. Lo que no pasó justamente con la Gran Depresión, que implicó una caída tras caída y no se cumplía el principio de esta propuesta teórica de los ciclos dentro de la economía.
Entonces, como les decía, la Gran Depresión fue una catástrofe económica y también un fracaso intelectual para los economistas que estudiaban la teoría de los ciclos económicos, como se conocía en ese momento la macroeconomía. La teoría general ponía énfasis en la demanda efectiva, es decir, que actualmente, o lo que actualmente llamamos como lo que es la demanda agregada, ¿no? Ustedes recordarán que desde la perspectiva micro habían visto la demanda con relación a un bien determinado, y con relación a ese bien surgían ciertas variables que explicaban el comportamiento de la demanda. Algo parecido nosotros vamos a tener a nivel macroeconómico, pero esta demanda va a ser con otras variables que explican justamente el comportamiento de esto que se conoce como demanda agregada. En el proceso de obtención de la demanda efectiva, o lo que se conoce como demanda agregada, Keynes introdujo varios componentes en la microeconomía moderna, ¿no? Estos son los aportes o los aportes más importantes que hace Keynes en función de la teoría macroeconómica. La relación entre el consumo y la renta, ¿no? Establece esa relación que generalmente el sujeto, o mejor dicho, al mejorar los niveles de renta, lo que sucedía era que los patrones de consumo comenzaban a aumentar en una economía, ¿no? Y estableció esa relación donde se veía que justamente variaciones en los niveles de renta generaban impacto en los niveles de consumo. Y el concepto también del multiplicador del dinero, ¿no? Ese concepto que en macroeconomía, y que también lo vamos a ver en los indicadores macroeconómicos, ese concepto que implica que el dinero, mientras más rota, es mejor para la economía, porque obviamente eso la dinamiza. Y la forma de medirlo es precisamente a través de este agregado macroeconómico que se denomina el multiplicador del dinero, ¿no? Y mientras más vaya creciendo, más vueltas del dinero dentro de una economía, es mejor para la economía, porque eso implica que la gente tiene el dinero y el dinero pasa de mano en mano y se mueve de manera mucho más rápida. Otro elemento que agregó o aportó a la teoría económica fueron las preferencias de liquidez. Puntualmente comenzó a hacer afirmaciones con relación a la demanda del dinero, ¿no? Que en ciertos momentos los sujetos o los agentes económicos tienen ciertas preferencias por tener o por soltar dinero en la economía. La importancia de las expectativas en el consumo y la inversión, ¿no? Las expectativas, entendiendo de que qué es lo que se esperaba que ocurriera, en función de eso habían ciertos patrones de comportamiento dentro del consumo de los sujetos y también ciertos patrones de comportamiento con relación a la inversión que podían realizar los agentes económicos. Bien, entonces síntesis neoclásica. A principios de los años 50 había surgido un gran consenso basado en la integración de muchas ideas que proponía Keynes y los economistas anteriores a Keynes, ¿no? A este consenso se le llamó la síntesis del pensamiento neoclásico. La síntesis neoclásica fue la corriente predominante durante otros 20 años, si quiere. Es decir, que esto entrando alrededor de los 70, o de la década de los 70, era un pensamiento que todavía estaba vigente. El periodo comprendido entre los años 40 y los 60 fue la edad de oro de la macroeconomía. La formalización de la economía. Aquí entra ya un nuevo pensador que se denomina Paul Samuelson. Inclusive alrededor de él, o mejor dicho, de mano de él, nosotros tenemos algunos libros que todavía siguen siendo referentes con relación a principios de economía. Entonces, el primer objetivo, después de la publicación de la teoría general, fue formalizar matemáticamente lo que quería decir su autor. Keynes evitó, o lo que hacía Keynes era tratar de evitar el uso de las matemáticas. Y esto provocó la aparición de interminables controversias sobre lo que quería decir sobre la posibilidad de que hubiera fallos lógicos en algunos argumentos, ¿no? Entonces, ¿cuál era una de las grandes debilidades de lo que planteaba Keynes? Es que no se apoyaba en modelos matemáticos que pudieran explicar sus supuestos, y eso constituía una gran debilidad. En el libro de texto Economics de Paul Samuelson en 1955 fue el primer manual moderno de economía donde estos principios económicos ya venían
acompañados por modelos matemáticos que buscaban explicar estos postulados que se habían planteado en economía. Eso en cierta medida podría constituirse como el gran aporte que en este caso hizo la macroeconomía Samos. El hecho de llevar el análisis económico ya apoyado con la matemática y el brindar modelos que buscaban explicar ese comportamiento, esa fenomenología macroeconómica. De aquí surge algo que también es parte de lo que nosotros vamos a revisar, que es el modelo ISLM, ¿no? El modelo ISLM, desarrollado por John Hicks y Alvin Hansen, en los años 30 y 40, fue criticado porque las expectativas no jugaban ningún papel y el ajuste de los precios y salarios estaba totalmente ausente. Sin embargo, sirvió como base para los posteriores desarrollos económicos, ¿no? Básicamente estos autores lo que trataban de presentar en relación a los modelos era justamente explicar situaciones relacionadas con el comportamiento de la oferta, la demanda agregada y la participación también del dinero. Bueno, luego de eso tenemos más o menos en la década de los 50 las teorías del consumo, la inversión y la demanda de dinero. Esto fue presentado en su momento quien fue Franco Modigliani y también por James Tobin, ¿no? Ellos inclusive también parte de la literatura con la que se han formado administradores y economistas justamente también proviene de estos autores. Entonces en los 50, Modigliani y Milton Friedman desarrollaron la teoría del consumo, incluyendo las expectativas como el factor determinante de las decisiones de consumo. James Tobin desarrolla lo que es la teoría de la inversión, basada en la relación entre el valor actual de los beneficios y la inversión. Tobin también desarrolló lo que se conoce como la teoría de la demanda de dinero y la teoría de elección entre diferentes activos basadas en la liquidez, el rendimiento y el riesgo. Gran parte de los conceptos que ustedes pueden tener en ingeniería económica, en administración financiera, justamente este caballero, James Tobin, aporta mucho porque relaciona mucho de los conceptos de inversión justamente con temas de liquidez, rendimiento y riesgo. Con su obra, no solo mejoró el tratamiento de los mercados financieros, sino es la base de la teoría general de las finanzas, como les mencionaba, ¿no? Entonces, estos autores lo más probable es que les suenan muy familiares porque de ellos, o mejor dicho, ellos aportaron con ciertos modelos de análisis que se utilizan actualmente en finanzas. La teoría del crecimiento, esto lo plantea Robert Solow, el modelo de crecimiento desarrollado en el 56, presentado por el profesor Solow, sirvió de marco para estudiar los determinantes del crecimiento y fue seguido por una serie de estudios sobre el papel que juega el ahorro y el progreso tecnológico en el crecimiento. O sea, básicamente la propuesta de él es que para poder crecer, a manera de resumen, ¿no? Planteaba de que justamente una de las apuestas que tenían que hacer los países es mediante el incremento del ahorro, ¿no? Y también él presentó o mostró de que generalmente los países que crecían eran aquellos países que no solamente explotaban su producción en bienes primarios, sino que el crecimiento se producía en función del desarrollo tecnológico. E inclusive explicaba situaciones como el crecimiento de ciertos países que estaban luego de la Segunda Guerra Mundial, ciertos planteamientos de crecimiento que había en países que ya no tenían mayor cantidad de recursos y comenzaban a apostar al desarrollo tecnológico para este crecimiento. Los modelos macroeconómicos, el primer modelo macroeconómico estadounidense fue desarrollado por Lawrence Klein a principios de los 50 y era una relación era la relación IS ampliada a 16 ecuaciones. Con el desarrollo de la contabilidad nacional, la econometría, justamente aportaron y ampliaron rápidamente los conocimientos o los conceptos relacionados
con los temas econométricos y con el uso de la computadora. En otras palabras, el surgimiento de las computadoras ayudaron en cierta medida a mejorar las formas de cálculo y eso permitió poder ampliar un poquito más el desarrollo de conocimiento en lo que es el campo de la economía. Bueno, luego viene o aparece ya un poquito más adelante lo que es la escuela keynesiana y versus lo que son los monetaristas, ¿no? En la década de los 60, los debates entre keynesianos y monetaristas giraron en torno a tres cuestiones. La eficacia de la política monetaria en comparación con la fiscal, ¿no? Entonces aquí lo que se discutía es qué era lo más importante o qué era más eficiente al momento de aplicar política, de ver cómo podíamos hacer crecer un país, ¿no? Entonces, o se apostaba a la política monetaria o se apostaba a la política fiscal. Se daba mayor movimiento, se inyectaban más recursos en la economía para que la economía a través del dinero pudiera tener recursos y pudieran consumir, o se apostaba al uso de impuestos o a la aplicación de impuestos y la liberación de impuestos justamente para impulsar la economía. Otro tema de discusión es justamente la curva de Phillips y también el papel de la política económica dentro del desarrollo del país. La eficiencia de la política monetaria en comparación con la política fiscal. Keynes había puesto énfasis en lo que era la política fiscal más que en la política monetaria para luchar contra las recesiones. Entonces, básicamente la política fiscal o aquella que tiene como sentido el uso de los impuestos buscando redistribuir la riqueza para poder generar crecimiento en la economía. Y eso se comparaba, o sea, ese tipo de política se comparaba con el uso en sí del dinero, el hecho de inyectar dinero, de retirar dinero para hacer mover la economía, justamente era lo que estaba en discusión, ¿no? ¿Qué servía mejor o qué era mejor para romper estos problemas de recesiones que en ese momento tenían varios países del mundo? Y precisamente porque en este caso afecta directamente a la demanda, y para ello influía en la producción de una manera más rápida y fiable, ¿no? Y esto se refería puntualmente a la política monetaria. Entonces, al inyectar dinero, lo que sucedía es que al aplicar una política monetaria expansiva, es decir, inyectar más dinero, generar más dinero, crear más dinero para colocar en la economía, eso llevaba a que la gente tuviera dinero disponible y comenzaba a consumir, ¿no? Ese era el pensamiento que en ese momento se tenía. Tanto es así que ustedes pueden ver que, por ejemplo, más o menos en esta época de los 60, 70, es justamente donde surgen estos conceptos del fondo, o mejor dicho, estas organizaciones como el Fondo Monetario, y donde se impulsa una gran cantidad de endeudamiento, más que nada de países latinoamericanos, países del tercer mundo, donde las grandes potencias lo que hacían era colocar dinero para que ese dinero supuestamente generara o se pudiera utilizar en los países y generara riqueza, ¿no? Con el tiempo se pudo ver de que esta receta en realidad no era tan atractiva porque lo que se generaba por una serie de problemas de mal uso, falta de preparación, no un análisis adecuado de la inversión, llevó simplemente a que estos países se endeudaran más y se colocaran hasta en situaciones donde no podían ni siquiera pagar las deudas que estaban vigentes, ¿no? Entonces, mientras que las variaciones de la tasa de interés afectaban marginalmente a la demanda y a la producción, por tanto, la política monetaria no era tan eficaz, ¿no? Entonces, en otras palabras, simplemente lo que sucedía es que el hecho de que esta demanda de dinero hacía en cierta medida subir la tasa de interés, el dinero se volvía más caro y nuevamente se caía en ese problema de tener dinero caro, y eso simplemente afectaba a la producción. No era mucho más caro poder endeudarse y generaba problemas o volvía más cara la producción.
Bueno, en el libro Monetary, en la historia monetaria de los Estados Unidos en 1867 al 70, se hace una recopilación de datos de los gustos de Estados Unidos en esta época. Friedman y Schwartz llegaron a la conclusión de que no solo era muy eficaz la política monetaria, sino que se podía explicar la mayoría de fluctuaciones de la producción, ¿no? Como ellos eran defensores a ultranza, justamente ellos seguían planteando el concepto de que la política monetaria era una forma o era algo, era una herramienta de interés para los países justamente para romper los problemas de recesión que experimentaban. Finalmente se llegó a un consenso y ambas políticas, tanto la fiscal y la monetaria, impactan obviamente a la economía, ¿no? En la actualidad es mucho más claro poder comprender estos conceptos porque obviamente los estados han podido, mejor dicho, los economistas han podido comprender de que ambas políticas tienen efectos sobre el crecimiento de una economía, ¿no? El hecho de manejar impuestos, colocar grandes cantidades de impuestos o liberar a una economía de impuestos tiene o genera repercusiones sobre la economía. Lo mismo el hecho de aumentar la cantidad de circulante o retirar circulante de una u otra manera afecta a la economía. Entonces, tanto la política fiscal como la monetaria, finalmente se llega a la conclusión de que generan impactos en la economía. Bueno, con relación a la curva de Phillips, muchos economistas keynesianos creían que existía un intercambio fiable entre el desempleo y la inflación, ¿no? Básicamente esta curva de Phillips justamente trata de explicar esto, ¿no? Esta relación que existe entre el desempleo, el hecho de que la gente no tenga un trabajo, y la inflación, ¿no? Y ahí surge una disyuntiva, y se pudo entender de que existía cierta relación entre estas dos variables, ¿no? Bajo la siguiente lógica. ¿Qué era lo que sucedía? Que cuando la gente tenía empleo, lo que sucedía es que la gente, si tenía empleo, la economía se movía, o sea, básicamente la economía estaba creciendo, la economía se movía, la gente podía tener empleo, al tener empleo tenían dinero, y al tener dinero lo que sucedía es que la demanda de productos hacía que finalmente el precio de los productos comenzara a aumentar, ¿no? Entonces, lo que sucedía aquí es que la reducción del desempleo, es decir, el incremento del empleo, la reducción del desempleo, llevaba a tasas de inflación más altas. Bajo la lógica que les explico, ¿sí? Al haber menos gente desempleada, más gente trabajando, la gente tenía dinero, la gente demandaba, y si demandaba, lo que sucedía en el largo plazo era que los precios de los productos comenzaban a subir. Es decir, que mientras más empleo había, lo que sucedía era que se generaban mayores tasas de inflación. Mientras más bajo era el desempleo, más alto era el nivel de inflación. Bajo la lógica que les menciono, la gente tenía recursos y consumía más. Y luego de eso, y en situación contraria, cuando la gente no tenía empleo, es decir, aumentaban las tasas de desempleo, lo que sucede es que la gente por lógica no tenía dinero, y si no tenía dinero no consumía, y si no consumía, los precios comenzaban a experimentar problemas, mejor dicho, comenzaban a experimentar un comportamiento deflacionario, es decir, en lugar de aumentar, más bien los precios comenzaban a bajar. Y eso, esta relación justamente se plantea a través de la curva de Phillips, ¿no? Entonces, Friedman y Edmund Fields sostenían que la existencia a largo plazo contradecía justamente la teoría económica. Afirmaban que el aparente intercambio desaparecía rápidamente si las autoridades trabajaban en conseguir un bajo desempleo aceptando una inflación más elevada, ¿no? O sea, ellos lo que planteaban es que esto no ocurría por siempre, sino que en el largo plazo podía romperse, ¿sí? Pero la esencia de aquí era que justamente se podía ver esta relación que surgía entre el desempleo y las altas tasas de inflación. El papel de la política monetaria, dudando de que los economistas supieran lo suficiente para estabilizar la producción
y que fuera posible confiar en las autoridades económicas, tomaran las medidas correctas, ¿no? Con todo esto lo que quiero decir es que finalmente con todo este fundamento, con todo este surgimiento adicional de teorías macroeconómicas, simplemente la política monetaria fue adquiriendo mayor importancia, porque justamente se podía llegar ya a concluir de que las decisiones que se tomaban en política económica afectaban el desarrollo de un país. Ya, otro modelo interesante también tenía que ver con el tema de las expectativas racionales, ¿no? Y aquí aparecen autores como Robert Lucas, Thomas Sargent y Robert Barrault. Posterior a la década de los 60, la macroeconomía parecía conseguir explicar los hechos y servir de guía en la política económica, ¿no? Entonces, estamos en la década de los 60 y aparentemente todo lo que se planteaba tenía o explicaba perfectamente lo que ocurría o explicaba perfectamente los fenómenos macroeconómicos. A mediados de los 70, la mayoría de países estaban sufriendo por problemas de estanflación, es decir, que los precios ni subían ni bajaban, sino que era como que se estabilizaban, ¿no? Un pequeño grupo de economistas, como son Lucas, Sargent y Barro, encabezaron un duro ataque contra la macroeconomía convencional, ¿no? El pensamiento convencional. Tres implicaciones en las expectativas racionales. ¿Qué implica este modelo de las expectativas racionales? El argumento de Lucas y Sargent era que la economía keynesiana había pasado por alto todas las implicaciones de la influencia de las expectativas. Es decir, que no, en el análisis que hizo la escuela keynesiana simplemente no se consideraban lo que los sujetos esperaban que ocurriera. Sostenían que lo correcto era suponer que la gente formaba sus expectativas de la forma más racional posible, basándose en la información que poseía, ¿no? Entonces, esto es lo que agregaba el modelo. Siempre en la situación muy básica se pensaba que el hombre tomaba las mejores decisiones y esas mejores decisiones era con toda la información posible. Esta nueva forma de pensamiento fue como atenuando un poco el tema y por eso es que mencionan aquí que sostenían que lo correcto era suponer que la gente formaba sus expectativas, es decir, se creaba una idea de lo que iba a pasar de la forma más racional posible, en función de qué cosa, de la información que poseía. Los supuestos anteriores decían que el hombre era altamente racional, tomaba siempre las mejores decisiones y para eso se fundamentaba en el conocimiento de toda la información posible. Desde ahí ya el modelo no tenía lógica, ¿no? Porque tener toda la información disponible sobre eventos es casi imposible. Usted no puede tener toda la información disponible sobre lo que va a ocurrir. Y si por A o B la llegara a tener, generalmente es casi también imposible poder procesar toda la información que uno pueda tener disponible con relación a un evento, por lo complicado que es, por el volumen de información que puede suceder. Y se partía también del principio de que el hombre era un animal, era un ser racional, o es un ser racional, y que siempre toma las mejores decisiones. Y con el tiempo, ya más acá a la actualidad, podemos ver de que el hombre no necesariamente teniendo al frente la mejor decisión es la que va a tomar, ¿no? Entonces, en esa racionalidad que se interpreta hay otros elementos, como por ejemplo las emociones que influyen sobre la toma de decisión. El supuesto de que la gente tenía expectativas racionales tenía tres grandes implicaciones. Los modelos macroeconómicos no podían utilizarse para elaborar la política económica. La otra implicación es que los modelos keynesianos no proporcionaban una teoría convincente de la influencia de la demanda en la producción. Y la tercera es que es un error concebir a la política económica como el control de un sistema complejo pero pasivo, sin mayor modificación.
Sostenían que lo correcto era suponer que la gente formaba sus expectativas, esto es lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Que generalmente la gente lo que hacía era formar las expectativas de la forma más racional posible, basándose en la información que poseía. Eso era puntualmente la crítica de Lucas, ¿no? Lucas sostenía que si se cambiaba la política, también cambiaba el modo en que la gente formaba sus expectativas, lo que hacía que las relaciones estimadas no fueran una buena guía de lo que ocurría con una nueva política. Muy bien, acá tenemos la integración de lo que es el modelo de expectativas racionales y las implicaciones de las expectativas racionales. Entonces, Robert Hall demostró que los consumidores son muy previsores. Las variaciones del generalmente son impredecibles. Esta conducta es conocida con el nombre de el paseo aleatorio del consumo y ha servido de referencia para las investigaciones subsidiarias. Dornbusch mostró que las grandes oscilaciones de los tipos de cambio en los sistemas de tipo de cambio flexibles, que antes eran considerados como fruto de la especulación de los inversores racionales, eran totalmente coherentes con la racionalidad. En Cristiano, lo que están comenzando a expresar estos autores macroeconómicos es que comienzan a discutir el concepto de que el hombre no es totalmente racional como se lo tenía previsto, o por lo menos había algo que incidía de manera indirecta en esa racionalidad, y que eso que incidía hacía que no necesariamente, como les decía, los sujetos tomaran las mejores decisiones. Y esto justamente, como lo pueden ver aquí, lo presentan tanto para el tema de los consumidores, ¿no? El consumidor en sí, y lo presentan también con relación a quienes eran o estudios basados en gente que realizaba inversión, ¿no? Entonces, lo que se pudo ver con estos estudios es que justamente lo que pasaba es que habían cosas que llevaban al sujeto a tomar decisiones que no eran las preveíbles, que no eran las mejores en teoría, tanto en el caso de consumo como en el caso de las inversiones, ¿no? Entonces, pero lo que buscaban hacer estos agentes era justamente tomar la mejor decisión en función de la información que en ese momento disponían, ¿no? Aunque esta información no necesariamente sea total y completa. Entonces, lo que buscaban hacer, o lo que trataron de hacer aquí, es justamente demostrar de que a pesar de que la teoría económica mostraba al hombre como un sujeto totalmente racional, habían elementos que hacían que esa racionalidad no fuera perfecta, ¿no? Y eso lo llevaba a tomar decisiones que a veces eran poco intuibles. Bueno, aquí vamos a ver ahora lo que implica lo que era la relación entre salarios y precios, ¿no? Otro aporte también de estos macroeconomistas, en este caso de Fisher y de Taylor. Entonces, Fisher y Taylor demostraron que el ajuste en los precios y los salarios en respuesta a las variaciones de desempleo pueden ser lentas incluso con estas expectativas racionales. Fue otra propuesta que mencionaban estos economistas. Entonces, las decisiones escalonadas sobre salarios y los precios se explica como el lento retorno de la producción a su nivel natural es compatible con la existencia de expectativas racionales del mercado de trabajo. La teoría de la política económica, en este caso Stanley Fisher y John Taylor, demostraron que el ajuste de los precios y los salarios en respuesta a las variaciones de desempleo puede ser lento incluso en expectativas racionales. En Cristiano, lo que sucedía es que por más que la economía se encontrara parada, este ajuste que se requería de los salarios, tratando de buscar nuevamente recobrar la producción, era un ajuste
no tan rápido como se esperaba. Es decir, la gente quería seguir ganando su salario y cobrando los precios que se consideraban por los productos. Y ese ajuste se daba, si bien es cierto, se daba en el largo plazo, pero se daba de una manera mucho más lenta, ¿no? Y esto fue lo que descubrieron estos dos economistas. La nueva economía clásica y la teoría de los ciclos económicos reales. Aquí aparece Prescott, Edward Prescott, y los modelos que han desarrollado él y otros que trabajaban con él, y se conocen como los ciclos económicos reales. Estos modelos suponen que la producción se encuentra en su nivel natural. Eso significa que sus fluctuaciones son variaciones del nivel natural de producción. Es decir, que generalmente lo que se produce es lo que en ese momento puede producir la economía, y si algo se modifica la producción es resultado de generalmente el aumento de factores. Es una forma de explicar lo que quiere decir Prescott. La nueva economía keynesiana, en este caso aparecen Akerlof y Bernanke. Akerlof ha analizado el papel de las normas, que son las reglas que se desarrollan en cualquier organización para valorar lo que es justo e injusto. La imperfección de los mercados crediticios, esto fue planteado por Bernanke, y las rigideces nominales, que en este caso es una aportación de Mankey. Bueno, la nueva teoría del crecimiento. Dice, en los 60 era uno de los temas más investigados, sin embargo, entró en una crisis intelectual, pero a finales de los 80 se ha retomado o se planteó con mayor fuerza. Las nuevas teorías de crecimiento que fueron planteadas por Lucas y Paul Romer, los determinantes del progreso tecnológico y los rendimientos crecientes a escala, ¿no? Ellos, como les decía, lo que planteaban era justamente que el crecimiento era en función del desarrollo tecnológico. Y ese desarrollo tecnológico llevaba a que justamente la economía iba a ir entrando como una especie de espiral que le permitía ir creciendo constantemente. Es decir, que aquellos países que crecían eran aquellos países que apostaban a la tecnología, que los llevaban a producir más en función de la tecnología, y eso los llevaba o los catapultaba al crecimiento. Entonces, es básicamente lo que implica esta nueva teoría del crecimiento. Bueno, aquí aparece la curva ISLM, que más adelante también vamos a revisar. Bueno, esto era básicamente lo que quería plantearle. Si bien es cierto, es solamente una revisión teórica de lo que planteaban ciertos pensadores, pero es una revisión muy superficial. Solamente es una referencia. Esta información no entra en el examen, pero léanla, por favor, revísenla para que puedan tener una idea de qué es lo que se escribió generalmente desde la época de los 30 hacia acá, que es donde la teoría macroeconómica ha tenido mayor desarrollo. Muy bien, bueno, para la próxima clase les voy a pedir una ayuda a ustedes, en el sentido de que necesito información para poder comenzar a revisar. Quiero que me definan ciertos conceptos. Primera cosa que quiero que me definan es qué es el Producto Interno Bruto. Quiero que busquen todo lo que puedan encontrar con relación al Producto Interno Bruto. Cómo se calcula, cuáles son los tipos de Producto Interno Bruto que identificamos. Necesito también, por ejemplo, si es posible, busquen conceptos de PIB per cápita. ¿Qué es el PIB per cápita? Y cómo en el Ecuador, o mejor dicho, dónde en el Ecuador nosotros podemos leer datos sobre el Producto Interno Bruto. ¿Ya? Ese material yo lo necesito para justamente conversar la próxima clase y comenzar a revisar lo que es el Producto Interno Bruto. Y la próxima clase vamos a definirlo, vamos a ver los tipos de Producto Interno Bruto que existen, real, nominal, el PIB per cápita. Vamos a ver la diferencia con otros agregados macroeconómicos, por ejemplo, el Producto Interno Neto y el Producto Nacional Bruto, que son otras formas de cálculo que también se utilizan con relación a la producción.
Y vamos a entender también cómo de manera general se calcula el Producto Interno Bruto, y cómo y dónde lo leo, y cómo de ahí puedo sacar el concepto de crecimiento. Es decir, la próxima clase vamos a aprender a leer en las cifras macroeconómicas, vamos a aprender a leer el Producto Interno Bruto real, el Producto Interno Bruto nominal, el Producto Interno Bruto per cápita, y vamos también a estimar o a calcular lo que es la tasa de crecimiento. Son los conceptos que tendríamos la próxima clase, ¿no? Bueno, en parte avanzaríamos la próxima clase porque no todo lo vamos a poder completar en una sola clase. De acuerdo, pero por lo menos necesito que en la próxima clase ustedes hagan una pre-investigación de lo que sería el Producto Interno Bruto. ¿Qué es? ¿Cómo se calcula? La información que tenga me va a servir mucho, más que nada para discutir el tema y para que se nos haga mucho más sencillo poder acceder al conocimiento. Y si es posible, me digan dónde lo puedo encontrar en las cifras macroeconómicas. Que no hay que es obvio que esto va a estar en información estadística del Banco Central, ¿no? Es lo que vamos también a aprender a leer, vamos a ver dónde se busca esa información y cómo la podemos sacar para nuestro beneficio. De acuerdo. Bueno, chicos, entonces eso necesito que lo hagan, revísenlo por favor, y la próxima clase estaríamos revisando este tema del Producto Interno Bruto. ¿De acuerdo? Repito, esta clase era básicamente una clase de demostrar estos pensadores de manera general en economía, pero esta parte no va al examen. Esto de aquí no va al examen, es simplemente algo referencia. En la próxima clase ya entramos en indicadores macro, el tema del Producto Interno Bruto, desde ahí en adelante sí, todo eso lo tenemos registrado en nuestro examen. De acuerdo, bueno. Revisen por favor la plataforma, yo ahorita en este momento voy a agregar más material, que revisen ese material para que ya vayan leyendo y cualquier observación me la vayan a hacer. Bueno, quedaríamos hasta aquí, no sé si tengan alguna inquietud, alguna duda. Bueno, quedamos hasta aquí. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Buenas noches.